Hola, yo soy Rosario López Infante, kinesióloga y magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio. Y hoy les vengo a contar sobre el impacto del ejercicio en la prevención y manejo de las enfermedades. Específicamente queremos buscar estrategias de cómo convencer a la población para que empiece a realizar actividad física, específicamente ejercicio físico, para poder lograr finalmente los beneficios que nosotros conocemos o que estamos prontos a conocer. Si fuera tan fácil como mostrarles una revista y decirles que en 7 días van a lograr un cuerpo espectacular y que ya no hay excusas y que en una rutina de 30 minutos vas a lograr un cuerpo así de fácil, la verdad es que no tendríamos los altos índices de sedentarismo e inactividad física que tenemos en nuestro país y en todo el mundo. Han habido iniciativas desde el gobierno central, específicamente del Ministerio del Deporte, que lo que buscan es incentivar en la población general la práctica de ejercicio físico en forma bastante sencilla y familiar, como subir y bajar escaleras, evitar los ascensores, caminar 30 minutos diarios y con tecnología bastante fácil de comprender, como que mejora la calidad de vida o de superarse haciendo ejercicio. Hace algunos años también estuvo la iniciativa del movimiento de moverse.cl, que lo que buscó fue mediante infografías bastante gráficas y bastante intensas, relacionar el sedentarismo o la falta de práctica de ejercicio con factores de riesgo que nosotros ya tenemos más familiarizados, como el tabaquismo o con aspectos de la vida que se ven muy deteriorados en la persona en sí misma, como es la depresión. Entonces, cómo el sedentarismo se relaciona con estos aspectos negativos de la vida. En forma más moderna tenemos la aplicación para dispositivos móviles como el Burn to Give. Y esta es, muchos quizás la pueden conocer, es una iniciativa en que uno va ingresando las calorías quemadas y estas se van a distintas beneficencias como por ejemplo, y como empezó Burn to Give, con la desnutrición en Haití. Esto sigue vigente, se puede seguir utilizando. No sé si ha impactado en la población general como esperábamos que se hiciera para poder disminuir el sedentarismo y aumentar la práctica de ejercicio. Este es un gran resumen de la presentación y tiene que ver con cuáles son los beneficios para la salud en relación a la actividad física. Y la verdad es que la actividad física es el factor de riesgo más modificable que uno puede buscar en un paciente para prevenir la enfermedad cardiovascular o cualquier enfermedad crónica no transmisible e incluso la depresión. La inactividad física es el factor de riesgo por lejos con más prevalencia en el mundo, mucho más allá de los clásicos hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, etc. Y además existe gran evidencia sobre sus beneficios en diversos escenarios patológicos. Este es uno de los primeros estudios que aparecieron en el año 53 que relacionaron la mortalidad en relación a el nivel de actividad física que solicitaba el trabajo de cada una de las personas que trabajaban en una actividad específica. Y lo que se demostró es que mientras más actividad física requiera mi trabajo, menos mortalidad va a tener ese sujeto. Y hay muchos más estudios que han aparecido a partir de este que relacionaban el riesgo relativo de muerte asociado a la inactividad física. Y además hay que considerar el concepto de inactividad física, es decir, no hacer ejercicio en un día o un momento en especial, versus la capacidad cardiovascular que una persona pueda tener, que tiene que ver con el entrenamiento que esa persona también tiene. Por lo tanto, con la práctica habitual de ejercicio versus la práctica no habitual de ejercicio. Y acá nos muestra en el gráfico A y gráfico B, hombres y mujeres respectivamente, que una persona que es sedentaria y que además tiene una mala capacidad de ejercicio, es decir, es unfit, está poco entrenado, tiene una alta mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Y que lo que nosotros buscamos es que el paciente sea por lo menos físicamente apto o altamente entrenado y que realice un nivel de intensidad que sea considerado al menos activo, ni siquiera extremadamente activo, y con eso disminuir el riesgo de mortalidad. De hecho, la conclusión de este estudio es que ser entrenado, es decir, que la práctica de ejercicio sea en forma habitual y permanente, disminuye hasta un 50% las tasas de mortalidad en comparación con aquellos que son poco entrenados. También es importante considerar la intensidad del ejercicio físico que voy a prescribir. Nosotros vemos en estos gráficos
que aquellos que realizan durante un seguimiento de 7 años actividad física mayor a 5 METs, es decir, una actividad considerada moderada, tienen mayor posibilidad de sobrevivencia en relación a los que realizan menor a 5 METs. Y así también con aquellos que lograban intensidades de más de 2.000 calorías a la semana en actividad, ejercicio físico y actividad física, tenían mayores posibilidades de sobrevivir que aquellos que no reportaban ningún tipo de actividad física en un seguimiento a 8 años. Y se van separando las curvas mientras más tiempo yo logro mantener ese nivel de entrenamiento. Por lo tanto, tanto una alta capacidad de ejercicio, es decir, mantener una alta capacidad de METs sobre 5 METs, junto con hacer altos niveles de actividad física, se relacionan con una mejora en la sobrevida. Por lo tanto, no solo hay que hacer ejercicio, sino que también hay que dejar de no hacer. Esto tiene relación con la cantidad de tiempo que nosotros pasamos sentados, es decir, el denominado tiempo sedentario. La inactividad física es un factor de riesgo independiente. Ya vimos cómo el mantener un nivel de ejercicio entre 5 a 6 METs y además quemar entre 1.000 a 2.000 calorías por semana haciendo ejercicio disminuye significativamente el riesgo de morir. Y que la mayor cantidad de beneficios ocurre a niveles moderados de ejercicio y moderados de intensidad. Es decir, no hay que hacer tanto ejercicio, lo importante es la regularidad de estos. En este gráfico, que es un paper de Grace y su grupo canadiense, habla del concepto de comportamiento sedentario y mortalidad, y cómo ha ido involucionando, me atrevería a decir, a lo largo del tiempo, la vida diaria de las personas. Nos damos cuenta que en los años 70 empezaron a aparecer las primeras tecnologías que facilitaron la vida de las personas, lo que aumentó significativamente la línea negra, que es el tiempo sedentario. La gente dejó de gastar tiempo en, por ejemplo, tareas domésticas o en traslados a su trabajo, y también dejó de gastar tanto tiempo en ejercicio de tiempo libre. ¿Ya? Esto fue evolucionando con el tiempo hasta hacer el corte en el año 2010, en donde vemos que todo el tiempo que se dejó de consumir en actividades domésticas, en actividades laborales, en actividades de traslados y también en la actividad física de tiempo libre, que es el ejercicio, en vez de ser utilizado para aumentar efectivamente el tiempo de ejercicio y ser una vida más saludable, lo único que llevó fue a aumentar el tiempo sedentario de horas por semana. Aquí lo podemos ver por distintas iniciativas de tecnología, de decisión y personal en relación a qué hacer con esas tecnologías y cómo enfrento actualmente la vida en Chile y en el mundo. Vemos en este gráfico cómo se distribuye en promedio un día normal de una persona, en que casi la mitad del tiempo, obviamente de este gráfico están sacados las horas de sueño, siempre se sacan para calcular el tiempo de actividad física y tiempo sedentario. Superan las 10 horas el tiempo sedentario. Y existe evidencia que dice que el tiempo sedentario contribuye a la aparición de enfermedades crónicas. El tiempo destinado a actividades ligeras es más de 4 horas, ¿ya? Lo que significa que no hay un importante gasto energético, pero sí hay un alto volumen de gasto de leve intensidad, ¿ya? Lo que ayuda un poco a desplazar el tiempo sedentario, a quitarle horas al tiempo sedentario, pero sigue siendo muy bajo. En la marca verde tenemos el ejercicio, lo que se recomienda de tiempo de ejercicio, que no llega a ser ni siquiera media hora de tiempo de actividad física de tiempo libre. Por lo tanto, es muy poco la cantidad de tiempo que estamos destinando a la práctica de actividad física o ejercicio de tiempo libre. Esto tiene todo un efecto en los mecanismos biológicos en que van a causar finalmente un daño a nuestro organismo. Obviamente tenemos todo lo que conocemos desde el punto de vista metabólico, tanto de las grasas como del azúcar, la diabetes o la resistencia a la insulina, el aumento de la inflamación y el estrés oxidativo, el daño que se hace a las fibras musculares que disminuyen en su capacidad de manejar la glucosa y de manejar la capacidad oxidativa de las mitocondrias, además de ver disfunción micro y macrovascular, aumento de la reabsorción de los huesos, aumento de la viscosidad sanguínea, por lo tanto un aumento de los fenómenos trombóticos.
Si este tiempo sedentario se traduce en estos mecanismos biológicos negativos, se van finalmente a demostrar a través de enfermedades de todo tipo, cardiovasculares, síndrome metabólico, patología renal, alteración de la función cognitiva, alteraciones emocionales, cáncer, aumento de peso, diabetes. Finalmente, son todas las asociaciones directas que tiene un alto tiempo sedentario en el que se vive hoy en día. Ahora, si sumamos este tiempo sedentario importante a la presencia de factores de riesgo, aquí esto explota drásticamente y lo que nos damos cuenta es que en un paciente, por ejemplo, un hipertenso, ¿cierto? La barra café hace alta carga de ejercicio, la barra verde hace moderado y la barra azul hace bajo riesgo de ejercicio, bajo nivel de ejercicio. Por lo tanto, el que hace bajo nivel de ejercicio, es decir, menor a 5 METs, y que además es hipertenso, tiene el doble de riesgo de morir que un hipertenso que sí hace ejercicio en las recomendaciones que se sugieren. Lo mismo pasa con el diabético, y acá incluso se llega a casi 2,5 veces el diabético basal, ¿ya? Entonces, acá tenemos que no tirar la toalla con el paciente que ya tiene un factor de riesgo cardiovascular o una enfermedad crónica no transmisible, como puede ser el EPOC, o que tiene un alto índice de masa corporal. Porque nosotros debemos saber que si el paciente mantiene ese factor de riesgo, pero además le suma la inactividad física, estamos aumentando aún más su riesgo de morir. Sabemos desde hace mucho tiempo, ya casi 20 años, que modificar, aunque sea una variable metabólica, aumentando en un escalafón o un escalón, el nivel de actividad física que hago, genero beneficios importantes en los factores de riesgo más tradicionales. Por ejemplo, en el colesterol, ¿cierto? Un factor de riesgo con que nosotros lidiamos todos los días. Tenemos un grupo de pacientes que son los considerados para nosotros desde el punto de vista del colesterol como saludables. Mantienen bajos los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos y tienen un buen nivel de colesterol HDL. En ellos vamos a recomendar actividad física por más de 30 minutos, 5 días a la semana, ojalá a intensidades moderadas e incluso alta intensidad, y realizar ejercicios de resistencia muscular de baja intensidad. Ahora, si el paciente ya tiene alteraciones, ya tiene dislipidemia, tiene, eh, buscamos que tenga una disminución de del LDL y un aumento del HDL a través de nuestros fármacos, también vamos a ir a recomendarle a él que haga actividad física en la misma intensidad e incluso que haga más intensidad en actividades de resistencia muscular, que son los ejercicios de fortalecimiento muscular. Ahora, si tengo el colesterol elevado, pero además soy un paciente que tengo movilidad reducida, como algún tipo de discapacidad o muchos años, un paciente muy frágil, lo que nosotros buscamos es reducir el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno, igual que que en la población con colesterol, pero vamos a ir adaptando la actividad física según el paciente vaya tolerando y ojalá en forma de circuitos para mantener intensidades moderadas de esfuerzo. ¿Qué ejercicio le pido que haga? Si vimos que había ejercicios de resistencia muscular y ejercicios aeróbicos. Y la verdad es que nos podemos dar cuenta que tanto el ejercicio de resistencia como el ejercicio aeróbico tienen efectos positivos sobre el colesterol. Lo ideal aquí es hacer un entrenamiento mixto que junte ejercicios de fortalecimiento muscular y de ejercicio aeróbico. Y algo muy importante a considerar es un ejercicio que el paciente disfrute, ¿ya? Y que el paciente sea capaz de incorporar a sus actividades de la vida diaria. En relación a la diabetes, y este es un estudio que salió en el New England Journal of Medicine el año 2002, o sea, bastante antiguo, y que comparaba la incidencia de diabetes tipo 2 comparando el cambio en el estilo de vida versus la prescripción de metformina. Entonces tenemos un grupo que consumía placebo, otro que recibía la dosis adecuada de metformina y otro grupo que hacía una intervención de estilo de vida hacia una vida saludable. ¿Qué es lo que se buscaba y qué es lo que se logró hacer finalmente en este grupo? Que el grupo perdiera peso, al menos un 7%, que llevara una dieta hipocalórica baja en grasa, que practicara actividad física, 150 minutos en forma moderada,
Y para eso hubo 16 clases presenciales a cargo de un profesional de la salud y con una supervisión mensual a cargo de esta misma persona. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Nos damos cuenta que que en el seguimiento a 4 años, en el grupo placebo, fue aumentando la glucosa en ayunas, mientras que el grupo de estilo de vida y metformina se mantuvieron bastante juntos en cuanto a los valores de glicemia en ayunas. Ahora, si vemos la hemoglobina glicosilada, nos damos cuenta que obviamente el grupo placebo se mantuvo arriba y se mantuvo aumentando en el tiempo los valores de hemoglobina glicosilada, y que aquí se nos separan un poquito el grupo de metformina y el grupo de cambios de estilo de vida. Por lo tanto, estando superior el grupo de metformina con hemoglobina glicosilada más altas que la gente que mantuvo estilo de vida saludable. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que dentro de todas las recomendaciones para mantener un riesgo cardiovascular bajo, específicamente en pacientes con problemas de manejo de la glucosa, lo más adecuado es hacer un cambio en el estilo de vida que involucre ejercicio, actividad física, y además agregar medicamento cuando así sea necesario para efectivamente tener una disminución significativa menor al 50% de los eventos cardiovasculares. Entonces aquí debemos ser todos superhéroes. Debemos trabajar en equipo multidisciplinario, médicos, enfermería, kinesiología, nutrición y ojalá profesores de educación física y todo lo que tenga que ver con los cambios de estilo de vida para que nuestro paciente finalmente se mantenga saludable y no sean solo números que se modifican a través de los medicamentos. ¿Cuál es el rol del ejercicio en el cese del tabaco? Quizá usted dice no tiene nada que ver, pero la verdad es que sí. Especialmente en aquellos pacientes que tienen una alta ansiedad por fumar, el ejercicio provee un alivio inmediato de las ansias en fumadores que enfrentan algún tipo de estrés. Es decir, cuando el paciente se veía sometido a una prueba que le implicaba el estrés, el que hacía ejercicio tenía menos ganas de fumar que el que no hacía ejercicio y le repone las fuerzas de autocontrol al paciente que está en camino al cese del tabaco. El efecto agudo que tiene con estas ansias por fumar se vio en este estudio que fue bastante corto y bastante lógico, ¿cierto? Vemos dos grupos en que inicialmente estuvieron, lo que se iba midiendo al lado en el eje, hasta el número 7, eran las ganas de fumar, las fuerzas para las ganas que tenía yo de fumar. Y ambos grupos pasaron en un tiempo sentado de 5 minutos y llegaron a un punto en que ambos grupos se comportaron igual, ¿cierto? Después se separan. Un grupo se fue a seguir, a mantener sentado en una silla por 15 minutos, y otro grupo se fue a hacer ejercicio en treadmill durante 10 minutos. Y posteriormente se le fue a preguntar de nuevo cómo estaban las ganas y los deseos de fumar. El grupo del triángulo blanco, que fue el que hizo ejercicio durante 10 minutos, mantuvo bajas ganas de volver a fumar dentro de los 15, 20 minutos post intervención, mientras que el grupo que estuvo sentado haciendo nada, mantuvo altas sus ganas de dejar de fumar. Y esto la verdad es que es bastante lógico, porque si eran fumadores y estaban haciendo nada, lo normal era que quisieran seguir fumando. Lo destacable es que hacer ejercicio le bajó las ansias por fumar. Lamentablemente nosotros no podemos andar con un treadmill en la mochila para cada uno de nuestros pacientes, para decirle que cuando usted tenga ganas de fumar, subas al treadmill. Pero sí sabemos que a largo plazo, cuando hicieron un estudio de dos grupos en largas semanas de intervención, donde ambos recibieron educación, parches de nicotina, charlas de educación saludable, pero un grupo, además de charlas, recibió 30 minutos de ejercicio vigoroso en trotadora durante 15 semanas, nos damos cuenta que específicamente los que más ansias tenían por fumar, que este es un grupo de alta dependencia, el grupo que hizo ejercicio, que es la línea negrita, mantuvo la abstinencia durante más tiempo que el grupo que solamente tuvo charlas, que también logró cierto grado de abstinencia, ¿ya? Pero el grupo que hizo ejercicio siempre se mantuvo superior. Y vemos específicamente que al término de la intervención, que fueron las 15 semanas, hubo una reducción en la abstinencia, pero que siempre se mantuvieron en el mismo grado de separación ambos grupos. Por lo tanto, debemos concluir que el ejercicio facilita las posibilidades del cese del tabaco, especialmente en los pacientes que son altamente ansiosos. Por lo tanto,
el ejercicio debe ser utilizado como una táctica terapéutica para especialmente los pacientes de alto riesgo de volver a fumar y de cesar la abstinencia del tabaco. Es importante mencionar que, del punto de vista fisiológico, el ejercicio tiene mecanismos cardioprotectores que son conocidos, pero que no son tan gráficos y tan fáciles de medir. Sabemos que hay beneficios psicológicos, antiarrítmicos, antitrombóticos, antiateroscleróticos y hemodinámicos. Me voy a enfocar especialmente en la normalización de la disfunción endotelial que me entrega el ejercicio físico. Acá vemos cómo los factores de riesgo clásicos, como la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y el envejecimiento, generan un aumento del estrés oxidativo, generando a nivel endotelial una disfunción, reduciendo la biodisponibilidad del óxido nítrico, que nos genera una vasodilatación, lo que favorece el adecuado paso de la sangre, evitar el daño del endotelio y evitar de esa manera que se genere la placa de ateroma, la oxidación del LDL y toda la cadena, ¿cierto?, que viene después. Al haber menos óxido nítrico biodisponible, aumenta la posibilidad de adhesión de los leucocitos e inflamación, mayor depósito de los lípidos, mayor proliferación de células musculares lisas, mayor vasoconstricción y mayor trombosis y agregación plaquetaria, lo que facilita la progresión de la aterosclerosis y por lo tanto la patología cardiovascular. Volvamos entonces al gráfico anterior y ahora nos vamos a enfocar en la inflamación. La inflamación crónica sistémica se da por una autoinducción de interleuquinas, específicamente la interleuquina 6, y vamos a ser capaces de medir esto a nivel de la proteína C reactiva. Lo que va a pasar es cuando hay un aumento de esta inflamación sistémica crónica de baja intensidad pero permanente, es que va a haber un bloqueo de la actividad antifibrinolítica, favoreciendo la acumulación de trombos, y va a haber una mayor coagulación en las arterias. Por lo tanto, lo que voy a tener yo es más fácilmente tener trombos que obstruyan las arterias. Ahora, si nosotros vamos, ¿por qué es importante medirlo? Porque vamos a ir a comparar, por ejemplo, bajar el colesterol, LDL específicamente, con el hecho de bajar la PCR, ¿ya? Que es uno de los nuevos objetivos que nosotros buscamos con la intervención interdisciplinaria, bajando el nivel de inflamación del paciente. Nos damos cuenta que la disminución bajo 70 de LDL tiene el mismo efecto en tasa acumulada de eventos cardiovasculares que bajar la PCR en 2 años y medio. Por lo tanto, la inflamación actúa en forma independiente al colesterol en la causa de eventos cardiovasculares. Esto quiere decir que no me basta con bajar de colesterol y asumir que eso va a bajar la inflamación. Si yo, a pesar de tener colesterol bajo, tengo la PCR alta o medianamente alta, porque tengo una inflamación como de una infección, es decir, con una inflamación sistémica de baja intensidad, voy a tener un alto riesgo cardiovascular. Si yo mantengo inflamado y además tengo el colesterol elevado, estoy solamente sumando e incluso multiplicando mi riesgo cardiovascular. Por lo tanto, yo debo enfocarme en todos los aspectos que generen daño y riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto el colesterol malo como la PCR. ¿Cómo actúa el ejercicio en cuanto al inflamatorio? Optimizando la función inmune, y vemos una larga lista de factores inflamatorios que se regulan, disminuyendo los negativos y aumentando los positivos. A nivel muscular, incentivamos la biogénesis mitocondrial, la fuerza y la masa muscular, aumentamos la interleuquina 6, disminuimos la interleuquina 1 beta. A nivel de tejido adiposo, que es un tejido muy rico en la producción hormonal, por lo tanto, genera una alta señalética inflamatoria. Y a nivel vascular, al aumentar el estrés de roce, vamos a ir estimulando la normalización del sistema del endotelio. Ahora, hay muchas cosas que ustedes pueden estar pensando en este momento en relación a, bueno, pero es que si yo bajo una cosa va a pasar esto otro. Vamos a medir PCR ultrasensible, en específicamente una población que se sometió a rehabilitación cardíaca, y era un grupo que no se sometió a rehabilitación cardíaca, pero que era el mismo grupo de factores de riesgo.
Y nos damos cuenta que antes, que son los blancos, y los negros, que son los que fueron medidos después, la PCR disminuyó significativamente en los pacientes que hicieron rehabilitación cardíaca, no así en el grupo control. Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos decir que someterse a un programa de rehabilitación, esto no es ir solamente al médico, no es ir solamente al kinesiólogo, es ir a un programa multidisciplinario de rehabilitación cardiovascular, reduce significativamente la inflamación sistémica. Ahora, ustedes dirán, claro, pero es que a los pacientes le dieron estatinas. Veamos qué pasa en el mismo estudio en los pacientes que usaban estatinas versus a los que no usaban estatinas. Nuevamente, tenemos el grupo que se midió antes con el grupo que se midió después y nos damos cuenta que el paciente que hizo ejercicio usando o no usando estatinas, porque ambos grupos hicieron una modificación similar, vieron disminuida la proteína C reactiva ultrasensible. Por lo tanto, no culpen a las estatinas de la disminución. Ambos grupos, o los no usuarios de estatinas por el lado derecho y los usuarios de estatinas en el lado izquierdo, después de hacer un programa de rehabilitación cardiovascular basado en ejercicio, redujeron su proteína C reactiva, es decir, su inflamación sistémica, significativamente. Bueno, quizás los que bajaron de peso entonces fueron los que lograron, y fue la baja de peso la que logró finalmente reducir la inflamación. Seguramente ayudó, pero durante el proceso del programa de rehabilitación cardiovascular hay gente que baja de peso y gente que sube de peso. Y lo que nos damos cuenta acá es que los pacientes que hicieron rehabilitación cardiovascular basada en ejercicio, es decir, una intervención interdisciplinaria con medicina, kinesiología, enfermería y nutrición, y ojalá psicología, y habiendo ganado o perdido peso, disminuyeron en comparación al grupo que no hizo rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, no culpen a la baja de peso. Acá lo que está trabajando en conjunto es el programa integrado de profesionales detrás de la búsqueda finalmente del cambio de hábito de los pacientes. Nosotros sabemos que nunca estamos solos en el manejo de factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, a modo de conclusión, en el año 2017 los europeos publicaron que las estatinas junto al ejercicio en combinación es mucho más efectivo que la terapia de estatinas solo para disminuir la inflamación, la sensibilidad a la insulina y la capacidad de ejercicio. Probablemente las estatinas por sí solas bajan más el colesterol. Eso es verdad. Pero nosotros estamos buscando en este caso el efecto antiinflamatorio. Este estudio del año 2017 hizo 3 grupos. El grupo negrito, que era el control, que eran pacientes que referían a hacer actividad física trisemanal y que tenían un buen control de lípidos. El grupo R, que es el grupo gris, que tenía bajos niveles de actividad física, pero que se les agregó rosuvastatina de todas maneras. Y el grupo RE, que es el blanco, que era un programa de ejercicios más rosuvastatina. Y lo que nos damos cuenta es que el grupo que los 3 grupos fueron bajando sus niveles de PCR, es decir, de inflamación sistémica, pero que de todas maneras el grupo que más disminuyó la inflamación sistémica crónica fue el grupo que combinó estatinas con ejercicio. ¿Qué es lo que hacía este grupo? 20 minutos de treadmill a una intensidad moderada y además ejercicios de resistencia, más la estatina, que en este caso era rosuvastatina. Nos podemos dar cuenta incluso el paciente que no hacía ejercicio, el grupo de pacientes que no tenía actividad física suficiente, pero que recibía una estatina, como es la rosuvastatina, presentó incluso un aumento en su inflamación sistémica crónica. Es por eso que es muy importante que el paciente mantenga la actividad física agregado al fármaco recomendado. No queremos que solamente sea un fármaco lo que el paciente percibe como su terapia para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, acá tenemos otro estudio del año 2010 en que se hizo de 4 grupos. Uno que no se le hizo ninguna intervención de ejercicio, otro que recibió consejería, es decir, una charla educativa, otro que hizo ejercicio supervisado aeróbico de larga duración y continuo, como podría ser caminata o bicicleta durante un año, y el otro hizo un grupo combinado de ejercicio aeróbico más fortalecimiento muscular. ¿Qué es lo que nos vamos a dar cuenta acá? Nos vamos a dar cuenta con todos los colores.
que el grupo que más cambios tuvo sobre la proteína C reactiva ultrasensible fueron el grupo que hizo ejercicio de larga duración y también el ejercicio combinado. Nos damos cuenta que no hacer nada y darle una pequeña charla de que el ejercicio hace bien, tienen el mismo efecto neto de cero en cuanto a disminuir la inflamación sistémica crónica. Nos vamos a escapar un poquito para otros lados que tiene que ver, por ejemplo, con los beneficios del ejercicio del cáncer. Sabemos, y hay una alta cantidad de evidencia, que en cuanto a prevención primaria, los pacientes físicamente activos presentan entre un 30 y un 40% menor riesgo de cáncer de colon, y que las mujeres físicamente activas tienen entre un 20 y un 30% de reducción del riesgo de padecer cáncer de mama que sus pares inactivas. Pero también sabemos que hay un importante efecto del ejercicio en prevención secundaria. Y acá tenemos un seguimiento a bastante tiempo, es decir, 18 años, que nos damos cuenta que aquellos que hicieron o mantuvieron después del cáncer bajísimos niveles de ejercicio, es decir, menos de 3 METs hora a la semana, versus los que mantuvieron altos niveles de ejercicio físico, mayor a 9 METs horas a la semana, tienen significativamente menor riesgo de morir. ¿Ya? O sea, más riesgo de morir los que hicieron menos ejercicio que los que hicieron más. Por lo tanto, hacer actividad física como prevención secundaria para el cáncer de intensidades moderadas a altas disminuyen el riesgo de mortalidad significativamente. Por lo tanto, hay algo que no tiene ningún sentido en todo lo que hemos conversado. Porque si bien puede haber muchas cosas que ustedes sí conocían, como por ejemplo que el ejercicio hace bien, que previene las enfermedades cardiovasculares, quizás las 150 minutos a la semana también les sonaban un poquito, pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Respondamos esta pregunta. ¿A qué porcentaje asciende el nivel de sedentarismo en la población chilena según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017? La verdad es que la Encuesta Nacional de Salud es dramática. Nos dice que casi el 87% y específicamente el 90% de las mujeres es físicamente inactivo, es sedentaria. Y aquí define sedentarismo, nos vamos a la letra chica, a la famosa letra chica, que sedentarismo en el último mes se refiere a aquellos individuos que en los últimos 30 días no practicaron deporte o realizaron actividad física fuera de su horario de trabajo durante 30 minutos o cada vez o 3 veces por semana. Y aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de ejercicio que recomienda la OMS para considerar un sujeto como físicamente activo, es decir, no sedentario? La OMS recomienda al menos 30 minutos 5 días a la semana, es decir, 150 minutos de ejercicio moderado, o al menos 25 de ejercicio vigoroso 3 veces por semana, es decir, 75. Esto es al menos, ¿ya? Por lo tanto, de ahí para arriba consideramos a un paciente como físicamente activo y esto es ejercicio de tiempo libre, ¿ya? No es lo mismo que sumar el ejercicio que el paciente hace en su trabajo. Por lo tanto, la inactividad física no es algo neutro, no basta con estar tomando todos los remedios que yo tengo que tomar, yendo a los controles médicos, sino que además yo debo hacer ejercicio, porque no hacer ejercicio no da lo mismo. No hacer ejercicio no es una intervención neutra en mi estilo de vida y en mi riesgo de muerte. Por el contrario, esta es una publicación que salió hace tiempo en algo tan masivo como un diario de circulación nacional, en que hablaban de que en el paciente diabético el nivel de sedentarismo era incluso más alto que en la población general. Es decir, en los pacientes donde más necesitamos que se inculque la práctica de actividad física como parte del manejo de su enfermedad por todas las comorbilidades macro y micro que traen, tenemos un 91,6% de mortalidad. Y que los fumadores también relatan un alto riesgo una alta incidencia de sedentarismo. Se ha comparado y se han hecho infografías del tiempo sedentario con cosas dañinas. Esto tiene algo muy similar a lo que hizo el moverse.cl, que estar 1 hora sentado es tan poco saludable como fumar 2 cigarrillos diarios.
Por lo tanto, no da lo mismo que el paciente no haga ejercicio, ¿ya? Es tan importante hacer ejercicio como tomarse la estatina. 1 hora sentado viendo televisión disminuye la expectativa de vida en 22 minutos. Un hombre que esté 23 horas de actividad sedentaria por semana tiene 64% más posibilidades de morir de un evento cardiovascular. ¿Qué queremos nosotros entonces? Transformar el tiempo sedentario en algo negativo, que el paciente perciba que estar sentado y estar haciendo nada, que significa un gasto calórico durante mucho tiempo, es negativo para su salud. No es que dé lo mismo, no es que solamente hacer ejercicio sea bueno, no hacerlo es malo. Y acá vemos el clásico gráfico que fue actualizado en el año 2018, que compara el estar sentado con el gasto cardíaco, con el gasto metabólico y con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y nos damos cuenta que al paciente que pasa más tiempo sentado, que hace menos actividad física, tiene el mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en comparación con el paciente que hace más actividad física, que pasa menos tiempo sentado y por lo tanto tiene un menor riesgo. No nos enredemos tanto porque para finalizar, calmémonos y ordenemos las ideas. Debemos siempre estimular la práctica de actividad física de al menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Y con ejercicio debemos impartir al paciente la idea de que sus actividades de la vida diaria no son parte del ejercicio, son solamente actividad física, y está muy bien que lo realice, pero que debe incorporar ejercicio de tiempo libre para poder tener hábitos de vida saludable que lo alejen del estado de gasto económico, que lo alejen del estado de enfermedad y del consumo de mucha farmacoterapia, y que lo mantengan realmente saludable y no solamente con los niveles controlados en los exámenes de laboratorio. Evaluar siempre la adherencia a estas recomendaciones. O sea, darle el mismo nivel de énfasis a la indicación de la estatina o de la metformina o del hipotensor al ejercicio físico. ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Por qué sí lo está haciendo? ¿Qué modalidad está haciendo? Considerar una intervención intensiva de los factores de riesgo, tanto del ejercicio, de la alimentación, educar al paciente, supervisar los cambios de hábito y por supuesto también la farmacoterapia. Aconsejar finalmente la interrupción del tiempo sedentario en todos los pacientes e incluso en nosotros mismos, que hayamos largo tiempo sentado viendo esta presentación y debemos ya interrumpir nuestro tiempo sedentario.